Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un honor estar acá en Venevisión, nuestra casa. Es muy importante su presencia en el estudio, sobre todo para analizar el documento que se hizo entrega el día de ayer y que se dio de conocimiento a toda la opinión pública, que está suscrito por más de 70 académicos, juristas, defensores de derechos humanos, representantes de distintos sectores, incluso personas muy notables y que han tenido que ver con mucha de la interpretación del momento político que se vive en el país. El documento se llama Llamado al Entendimiento Nacional. Desde que usted hizo la fundación de su partido, que hizo la separación pública de algunas diferencias que planteó tener con la oposición venezolana, pero manteniéndose firme en su conducta de rechazo hacia la gestión de gobierno, siempre hablaba de que la agenda nacional no debía imponerse por los grupos de radicales. Esta propuesta surge como un llamado a detener la escalada de confrontación nacional. Quisiera que nos hablara acerca de esta propuesta, cuáles son los tres vértices centrales de esta propuesta y cómo canalizarla para que se instrumente. Sí, el documento que ayer un conjunto de personalidades dio a conocer al país es un paso más en este empeño que desde hace muchos años llevamos adelante de buscar una salida pacífica en el marco constitucional y consensuada a esta pavorosa crisis estructural que vivimos en Venezuela. Este documento hace un llamado al entendimiento nacional, diciendo que la confrontación, que nos ha costado ya en los últimos 3 meses cerca de un centenar de muertos, la mayoría de ellos jóvenes, la esperanza del país, y que ha contribuido al deterioro de las condiciones materiales de la población, debe detenerse. Y el primer punto de este documento es: detengamos la violencia, la confrontación que tanto daño nos ha hecho. Y luego hacemos un llamado a los sectores políticos más importantes, el oficialismo y la oposición representada en la mesa de la Unidad Democrática, a buscar convergencias. Ahora, sugerimos allí, además, que este nuevo intento de negociación y de acuerdos tenga garantes. Sugerimos que uno de los garantes sea la Santa Sede, que ha sido aceptada por las dos partes, y luego un conjunto de 4 o 6 países escogidos de mutuo acuerdo con una agenda concreta. Para ser un poco concretos, hay 3 puntos: suspender el acto electoral del 30 de julio, la figura del Papa como mediador y también esta propuesta del grupo de 4 países. Yo quisiera enlazar esta propuesta del Papa como mediador con el documento que se hiciera público por parte de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde la Iglesia le está solicitando al presidente Maduro retirar la iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Existe algún tipo de acuerdo previo con la Iglesia para llevar adelante esta iniciativa? Existen coincidencias. Fíjate que ayer hay 3 llamados a detener, a suspender el proceso constituyente. 1, el de la Conferencia Episcopal que tú has mencionado. 2, el presidente Santos de Colombia directamente se pronuncia y hace un llamado al presidente Maduro de suspender el proceso constituyente. Y 3, nuestro documento, firmado por ese conjunto de personalidades nacionales. La Asamblea Constituyente, que desde el 1 de mayo, Endrina y todos quienes nos están viendo, nosotros adversamos diciendo que era inconstitucional porque no se estaba convocando al pueblo a decir si quería o no constituyente, porque era innecesaria, porque no se trata de una nueva constitución, sino de aplicar y hacer cumplir la constitución del 99, y porque era inconveniente, porque iba a ser un punto de conflicto. Nosotros pedimos en ese documento que se suspenda la convocatoria al proceso constituyente. Pareciera que estamos en una cuenta regresiva y el Ejecutivo Nacional ha sido enfático y de hecho la estrategia de campaña de la Asamblea Nacional Constituyente tiene como máxima: la constituyente va. ¿Cree usted que existe desde el punto de vista pragmático una posibilidad de negociación
para que este evento electoral no se lleve a cabo. Y quisiera unir esta idea al mundo de las interpretaciones y las especulaciones que se han dado en el seno de la oposición venezolana y de todo el país en torno a la medida cautelar que se le otorgó a Leopoldo López, y que muchos han interpretado esto como una señal de negociación. De alguna manera, por parte de la oposición se ha dicho que han soltado las banderas. Usted ayer, cuando hacía la presentación de este documento, decía: vamos a negociar sin claudicar. ¿Existe hoy alguna señal de negociación entre el gobierno y la oposición venezolana? Tres consideraciones: uno sobre la constituyente, otro sobre la medida otorgada a Leopoldo López, y en tercer lugar sobre los procesos de conversación que pudieran estarse llevando adelante. La constituyente va, ha dicho el presidente Maduro, además lo ha dicho en unos términos que uno no puede aceptar. Aquí nos quedamos con votos o con balas. No, uno se mantiene en el poder en la medida en que tenga legitimidad, y la legitimidad emana de la voluntad popular. Luego, imaginemos que la constituyente vaya, domingo 30 de julio. ¿Qué país vamos a tener el lunes 31 de julio? Un país, lamentablemente, con mayor confrontación política, con un poder de facto que no va a ser reconocido por la comunidad internacional mayoritariamente, y que las condiciones que hoy tenemos de escasez, alimentos y medicinas, inflación, inseguridad, se van a agravar lamentablemente. Ahora, el país no termina el 30 de julio. Si la constituyente va a sangre y fuego, habrá que continuar este empeño de buscar una salida acordada, una salida consensuada. Y esa salida, aquí voy a la segunda parte, tiene que ser producto de un acuerdo político. Ningún sector está en capacidad de imponerle a otro la rendición incondicional. Ningún sector político. Es que históricamente no existe un antecedente de tal forma para culminar las guerras. Siempre ha habido un pacto, un acuerdo. No se debe, no es conveniente, porque en el supuesto negado que tú obtengas la rendición incondicional de tu adversario, vas a tener un país inviable, y por eso insistimos en la necesidad de un acuerdo. En el caso de Leopoldo López, nos contentamos de esta medida. Leopoldo nunca ha debido estar preso, y menos en las condiciones que durante estos largos 3 años estuvo él y su familia. Que no le busquemos 5 patas al gato. La libertad de Leopoldo, que todavía no es plena, sino que él tiene una medida sustitutiva, ha estado solicitada por la comunidad internacional, por los demócratas venezolanos, y no creo que haya necesidad, no hay que relacionar su medida sustitutiva de casa por cárcel con algún tipo de negociación. Ahora, Leopoldo y voluntad popular, esta mañana incluso Freddy Guevara lo decía en una entrevista de televisión, en Voluntad Popular, simplemente estoy repitiendo lo que oí esta mañana, nosotros no nos negamos a un acuerdo que conduzca a los 4 puntos que ha planteado la Iglesia Católica a través de la carta del cardenal Parolín del 1 de diciembre. Primero, las condiciones socioeconómicas del país deben mejorar, ayuda humanitaria y medidas consensuadas. Reconocimiento de los poderes públicos, particularmente la Asamblea Nacional, libertad plena de los presos políticos y un cronograma electoral. Esas son las condiciones que hoy imperan en el país y que han obligado, o que han estimulado más que obligado, a este grupo de venezolanos a hacer un llamamiento a que cese la violencia, la confrontación, y busquemos una salida consensuada. Irán, en los párrafos centrales de este documento llamado al entendimiento nacional se hace referencia a la crisis social y la crisis económica. Esta idea se puede atar perfectamente con la gobernabilidad. Cuando se habla de la necesidad de un diálogo, no se trata tal vez de medir a quién le conviene más o menos el diálogo, sino que hay un aspecto fundamental con la credibilidad. ¿Existe hoy credibilidad para llevar adelante cualquier proceso de diálogo o negociación con el gobierno nacional? Sí, y en el país hemos tenido experiencias en el pasado, en Venezuela, en la necesidad de ponernos de acuerdo. En los años 60 hubo una cruenta lucha política en el país que se tradujo en levantamientos armados, incluso levantamientos militares, y al final quienes se alzaron en armas contra los gobiernos legítimamente constituidos
aceptaron su derrota militar, se replegaron y optaron por la vía democrática. Y eso sirvió incluso de experiencia, la experiencia venezolana, para otros países, El Salvador, Centroamérica, en donde venezolanos incluso, uno de ellos Pedro Nique, que es, digamos, el motor fundamental de este documento, fue factor fundamental en la paz en El Salvador. Yo sí creo que hay condiciones en Venezuela, noto por parte del Ejecutivo y del oficialismo señales, una, sin que se signifique que hubo ninguna negociación, que no lo hubo, pero sí hay que ver la medida sustitutiva de casa por cárcel a Leopoldo López como una señal que tiene que ser respondida en iguales términos por quienes adversamos al gobierno. Ahora, la agenda de los últimos tiempos ha estado impuesta por los radicales y es tiempo que la mayoría sensata que quiere una salida a esta pavorosa crisis, esa mayoría se imponga y a través de un acuerdo que tenga como punto uno resolver los temas socioeconómicos, abastecimiento de alimentos y medicinas, que el dinero alcance, es decir, aumentar el poder adquisitivo de la población, garantizar libertad ciudadana, seguridad ciudadana, vivir en paz. Y luego que esto se resuelva a través del pueblo, que vayamos a elecciones libres y transparentes y que el pueblo venezolano diga qué rumbo quiere para los destinos nacionales. Acerca de esa determinación de la participación del pueblo, está previsto para este 16 de julio un evento de consulta popular y ha habido distintos señalamientos y de hecho hoy en el ambiente están muchas expectativas acerca de lo que se pudiera decidir en el Tribunal Supremo de Justicia en torno a esta consulta popular del día domingo. También se anunciaba recientemente que el Consejo Nacional Electoral estableció como fecha para una feria electoral el propio día 16. ¿Qué se espera para este domingo en cuanto a la participación y el respeto a esas decisiones de la voluntad del pueblo? Se espera una participación masiva. Desde el Partido Unión y Entendimiento Puente estamos apoyando esta iniciativa, vamos a participar y hacemos un llamado al oficialismo representado en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Consejo Nacional Electoral a que permita que el pueblo venezolano manifieste su voluntad en contra de la convocatoria fraudulenta de la Asamblea Nacional Constituyente y por una salida consensuada, por un entendimiento nacional que nos ahorre este clima de confrontación que hemos tenido, que ya lleva demasiadas víctimas humanas y que puede ser aún peor y que le abra cauce a la libertad, la paz, la tranquilidad en Venezuela. Se nos está agotando el tiempo. Quisiera conocer sus impresiones o las expectativas que tiene acerca de la decisión que debería fijar el Tribunal Supremo de Justicia en torno al caso de la fiscal Luisa Ortega Díaz. ¿Qué se espera? Bueno, allí hay una demostración de cómo se ha ido deshilachando el Estado de Derecho en Venezuela. El caso de la fiscal Luisa Ortega Díaz es también el caso del desconocimiento a la voluntad popular expresada en la Asamblea Nacional. Parte del acuerdo nacional tiene que ser la relegitimación de los poderes públicos y que nosotros, en lugar de tener una fiscalía o un Consejo Nacional Electoral o un Tribunal Supremo de Justicia dependiente del Ejecutivo o del partido oficialista, tengamos en esas instituciones unos cuerpos conformados por venezolanos, venezolanas capaces y competentes y que impartan justicia, que organicen y celebren eventos electorales libres y transparentes, que se combata la corrupción, es decir, que este clima en el cual hay una concentración de poderes, no hay separación de poderes, abra paso a un país de instituciones fuertes y de poderes autónomos e independientes. Hay muchísimas preguntas de la audiencia, vamos a revisar algunas. Johnny Álvarez plantea, ¿cómo es que el CNE omitió elecciones regionales y de alcaldes, pero dio paso a la constituyente? Eso es inconstitucional, afirma. Sí, una demostración más de lo que acabo de decir, la no separación de poderes en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral es, si no el mayor responsable, pero un principalísimo responsable de este clima de confrontación. Evitó, hasta donde pudo, la recolección del 1% del referéndum revocatorio, evitó la recolección del 20%, omitió las elecciones regionales de gobernadores y ha actuado con una celeridad inusitada
para esta convocatoria fraudulenta. No es esa institución, el Consejo Nacional Electoral, la que los venezolanos merecemos. Merecemos un Consejo Nacional Electoral probo, independiente, equilibrado, que realice los procesos tal como están pautados en la Constitución. Para finalizar, David Salazar plantea, quisiera saber, ¿hay negociaciones en secreto por parte de la MUD con el gobierno? No, ninguna. Bueno, yo no puedo hablar por la Mesa de la Unidad. Puente es un partido de oposición, pero no hacemos vida dentro de la Mesa de la Unidad. Lo que sí hay es conversaciones en la Asamblea Nacional, en, digamos, los espacios políticos. Nosotros hemos tenido conversaciones explorando, conversaciones dentro y fuera del país, también con la comunidad internacional, explorando la vía que creemos la más conveniente para salir de esta pavorosa crisis, que es un entendimiento nacional y un gobierno de unidad que se aboque, en primer lugar, a resolver los problemas urgentes de nuestros compatriotas: abastecimiento de alimentos y medicinas, elevar el poder adquisitivo, seguridad ciudadana, libertades públicas y elecciones dentro de la transparencia que requieren las circunstancias actuales. Se nos agotó el tiempo, pero yo quisiera que en pocas palabras usted me respondiera algo que tienen en la cabeza muchos venezolanos y es un leitmotiv, la incertidumbre. ¿Qué deben esperar? ¿Qué debemos esperar los venezolanos de los próximos días? Un cambio. Esta situación no nos la merecemos. Un país con las inmensas riquezas como las de Venezuela, naturales, humanas, la infraestructura, las capacidades profesionales, que esté en esta situación de penuria, en donde no se consiguen alimentos ni medicinas, los servicios públicos colapsados, miles de jóvenes, millones de jóvenes que no encuentran aquí dónde asentar y hacer florecer sus esperanzas, debe dar paso a un país de esperanza, a un país de unidad, a un país de progreso. Venezuela es un país, Endrina, en el que se puede sembrar y cosechar, y ese país tenemos que construirlo, salir de esta situación por las vías democráticas, electorales y constitucionales, y unidos garantizarle a nuestros compatriotas libertad, seguridad, poder adquisitivo, abastecimiento, es decir, paz, tranquilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento Puente. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa, ya venimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí.